y una inversión per se tiene riesgo. No existe Sí. la inversión. Si no tiene riesgo, no es una inversión. Claro. O sea, algo que tú inviertes es porque Ah, tiene riesgos. El tema es saber cuáles son, asumirlos, acotarlos. Nunca lo vas a poder eliminar, pero sí acotarlos es una opción. saber Claro. cómo manejarlo anticipadamente. Muy buenos días, soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, y junto a mi amigo y mi socio don Eduardo Pavés, damos inicio a un nuevo live de Inversionista Digital 818. Este es un espacio en donde nosotros hablamos de cómo invertir en departamentos que se paguen solos. Como decía recién, hoy tenemos un tema muy especial, lo anunciamos ya el día de ayer, que es tengo que pagar impuestos. ¡Oh! Como los emojis. ¡Wow! ¿Los departamentos pagan impuestos? Sí. Y además, ¿qué otros costos tengo que considerar para que se paguen solos? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, don Francisco Ackerman, director comercial y cofundador de capitalizarme.com. La casa, el negocio, la empresa que me abrió las puertas a mí en el año 2017 y 2018, cuando entré a este mundo inmobiliario. Mis primeras incursiones fueron igual que probablemente las tuyas. Me compré mi casa o mi departamento, luego me compré un departamento para invertir y ahí quedó. Luego, cuando quebré en el año 2016 en la industria del turismo, me tuve que reinventar. Y así fue como yo entré a investigar sobre este mundo de la inversión inmobiliaria, porque el banco me refinanció todas mis deudas de tarjetas que las tenía destruidas. Yo me iba a presentar en insolvencia, yo como persona natural estaba liquidado. Y el banco me hizo un rescate. Y eso me llamó a mí muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Y por lo tanto dije, ¿cómo puede ser posible que un departamento al cual yo había invertido con plata que no era mía, me esté dando tanto dinero hoy en día? O sea, fue mi mejor negocio los últimos 15 años, y siendo ingeniero comercial, magíster en finanzas y economista y todos los estudios que tú quieras ponerme, todos los títulos. A mí me dijeron que había que estudiar, yo estudié. A pesar de eso, a mí no me sirvió de nada. Fueron una simple inversión, una recomendación entre mi padre y el ejecutivo del banco, que yo salí y me compré este departamento. Me gustó porque tenía linda vista, fíjate. Casualmente era un barrio emergente y casualmente se valorizó. Tuve suerte, pero me llamó poderosamente la atención. Así me puse a investigar, investigué, y así fue como llegué a esta empresa que me abrió las puertas, llamada capitalizarme.com. Entonces aquí tenemos a don Francisco Ackerman, director comercial y cofundador de capitalizarme.com. Francisco, ¿cómo estás? Pero bueno, ahora sí, hola, ¿cómo están todos? Soy Francisco Ackerman, como me presentó muy bien Ignacio, gerente comercial y cofundador de capitalizarme.com. Soy alguien bien apasionado en el mundo de la industria inmobiliaria, más que nada de la industria del segmento de la inversión inmobiliaria, porque tampoco es como que sea experto en construcción y en todos los ámbitos, sino que más en el lado del mundo del brokeraje, y en eso me he ido especializando bastante con el tiempo. Y nada, para saber de mí, soy ingeniero comercial, salí de la Universidad de Adolfo Ibáñez, hice un magíster en innovación, que es un tema que me fascina. A mí me gusta mucho crear cosas nuevas, crear valor. Y como buen millennial en su minuto, fui trabajando un año por empresa, durante varias empresas. Mientras estaba en la universidad, trabajé también en 2 empresas. eh, y en algún minuto conocí la industria inmobiliaria porque tenía ganas de hacer algo parecido a lo que, no parecido a lo de capitalizarme, pero sí algo parecido en el sentido, algo relacionado con la industria de acumular pie de varios amigos y comprarnos de a varios una propiedad, y estaba con esa idea hasta que apareció capitalizarme en un buscador. Me metí, conocí a Gabriel Cid, el fundador, que es mi socio, y dije, ya, chao con mi idea, porque en verdad mis amigos también me decían, sí, no están, era como una idea media loquilla. Y Gabriel me dijo, ¿quieres comprar uno de mis departamentos? Que tenía 2 nomás en ese minuto. Y yo, ya, Ajá. bueno, le confié, me gustó cómo se oía esto de que el departamento se paga, en fondo, se pagaban como a cuotas. Yo sabía que la inversión inmobiliaria dentro de todo era una inversión rentable que funcionaba bien en general, pero no hice un mayor research, lo cual siempre digo que es algo muy malo. Probablemente si hubiera estudiado más, podría haber tomado mejor decisión. En el sentido, tomé la decisión de comprarme uno sin pensar mucho. Funcionó muy bien, así que no me arrepiento. Y me arrepiento al revés, de no haber comprado más. No quiere decir que uno se lance a la loca con cualquiera, porque me podría haber tocado un loco. O sea, yo siento que tengo una intuición más o menos buena,
pero me podría haber tocado a alguien de esos que dice compre 5 y vive en uno, y quizás caía en esa frase y me compraba 5 y hoy día estaría hasta con las manos Endeudado. atadas, sin saber, sí, y quizás sin poder pagar los impuestos o no saber qué hacer o haber tenido que estudiar temas tributarios de forma anticipada, anda a saber tú. Entonces, eso, así Exactamente conocí de la eso se empresa, así trata el conocí la tema de hoy. empresa, exactamente. Sí, algo me sopló el background Ignacio de por qué me invitó, y es porque es un tema que a mí últimamente le he estado metiendo mucho empeño, que es ese tema de como de no creer en la magia de la inversión, esto de que todo es fantástico, cuando en verdad, a- a- al igual que cualquier otro tipo de inversión, la inversión inmobiliaria tiene una serie de riesgos, o más que riesgos, o sea, sí, bueno, son riesgos, son costos, son atributos propios de la inversión que uno tiene que considerar, más que caer en los bálsamos de, fantástico, cumple tus sueños sin esfuerzo, que eso no existe en la vida. Cumplir algo sin Ah, bien. esfuerzo no existe en la vida. Así es. Y sin riesgo Hablemos de, tampoco. y sí, y aparte, y una inversión per se tiene riesgo. No existe Sí, la inversión. Si no tiene riesgo, no es una inversión. claro. O sea, algo que tú inviertes es porque Ah, tiene riesgos. El tema es saber cuáles son, asumirlos, acotarlos. Nunca lo vas a poder eliminar, pero sí acotarlos es una opción. saber cómo Claro. manejarlo anticipadamente. De eso se trata el tema del día de hoy, justamente que está en pantalla, es, ok, pero ¿cuáles son los costos ocultos que nadie te dice, los riesgos que nadie te dice? ¿Y qué onda con ese tema de los impuestos? O sea, ¿qué es lo que es eso del DF2, el 55 bis? De ese es el tema del día de hoy. Entonces, ¿te parece si partimos por lo más básico? ¿Qué es un impuesto? ¿Ok? Ya, que Eh, es muy básico, tan muy básico que a básico. veces me cuesta. Eso lo debería haber buscado en un Wikipedia antes. No, pero el impuesto, en verdad, es el dinero que por alguna actividad, por las ganancias que tú generas, impuestos internos, cada impuesto en cada país, ellos tienen sus propias formas de cobrarlos, pero es plata que en el fondo no es tuya, es plata que se va al fisco, a servicio de impuestos internos, al gobierno, a quien sea ese cobrador. Por ejemplo, el impuesto más conocido en Chile, eso sí, siempre los impuestos son medios como ocultillos para ojos normales de las personas, porque en Estados Unidos tú sabes todos los impuestos que estás pagando, allá se llaman los taxes, y tú compras una bebida y te dice $3 más taxes $4, y tú sabes, perfecto, me costó 25%, harto, pero ya, pero sé, acá en Chile está, no estoy inventando solo 25%, por si acaso, porque no, pero tú sabes cuánto es. En Chile está el IVA, que todo lo que uno compra con IVA, que es un impuesto que grava en el fondo a los bienes de consumo, y hay y a muchos servicios, hay pocas actividades que se pueden comprar sin IVA, que es un 19%. Además está tu impuesto global complementario, que es el impuesto que tú pagas por percibir un sueldo, por percibir un sueldo, que si tú te ganas menos de, no me acuerdo los tramos exactamente, pero creo que menos de 800.000 pesos estás, o sea, menos de 8.000, de 8 millones de ingresos al año, estás exento de pagar impuestos global Exactamente. complementario. No quiere decir que no pagues IVA, todo lo otro lo pagas. O sea, igual, Sí. igual pagas impuestos, pero no pagas impuestos por tu sueldo. Después de eso, empiezas a pagar en una tabla, que es una escala, para que no crea, no, porque hay gente que tiene de repente ese susto de, es que no quiero pasar de tramo, porque si no va a subir mi impuesto. No, eso es una tontera pensar eso, porque esto es una escala. Si tú estás en el tramo sin impuesto, por ejemplo, y pasas a ganar 9 millones al año, no quiere decir que los 9 millones paguen impuestos. Quiere decir que si tú ganas 9 millones al año, ese millón paga ahora impuestos. Y paga, por ejemplo, no me acuerdo el primer tramo, pero es bajito. Pero, pero ¿cuál es el tema? Que esta escala va subiendo hasta un 35%, y ya el próximo año tributario 2021 entiendo que va a subir al 40% en los tramos más gravosos. O sea, el impuesto global complementario es el impuesto más gravoso de los impuestos. Te sacan un 40% si tú estás en el tramo alto, te pueden sacar hasta un 40% de tus ingresos nuevos al recibirlos solamente. Oye, acá está la planilla. Obviamente la gente no se da cuenta porque uno negocia su sueldo y dice quiero ganar 1 millón de pesos en un empleo, y tú no sabes, pero la empresa en verdad está pagando 1.200.000, 1 millón, algo adicional para llegar al líquido que tú tienes.
Ujú, Entonces, más otras cosas, no solamente impuestos ahí, hay cotizaciones y qué sé yo. Pero esos son los impuestos. Eso en general, el impuesto es plata que no es tuya, que es del gobierno. Y que tienes que ujú, pagarla, y la gente que evade impuestos es gente ilegal, persona que te diga alguna vez en la vida, siempre hay equivocaciones, pero en general alguien que te repita el cuento de no te preocupes, invierte, total, esto no se declara, no lo declares nomás, hazlo a la mala. Para mí, yo considero que esa gente es delincuente. Es delincuente porque es como que yo diga, oye, pero anda a robarle al supermercado, si total son grandes, ¿qué les va a importar? Es lo mismo. O sea, robar es robar siempre. No pagar al fisco lo que se le debe es robar. Uno puede pensar todo lo que quiera, que está en contra de los impuestos, que eso no, pero son las reglas del juego. Y un ujú. negocio tiene que ser rentable con las reglas del juego claras. Háblanos un La poquito. pregunta, la Sí, pregunta, si los departamentos pagan impuestos. Los ¿pagan o no pagan impuestos? departamentos ¿Y qué impuestos pagan pagan? impuestos. Esto empezó hace poco, porque también el tema de los impuestos inmobiliarios ha sido un tema que ha ido apareciendo en el tiempo reciente. Por eso también era muy común, si uno hablaba con personas antiguas, corredores de propiedades antiguos, para ellos las propiedades no pagaban nada. Oye, no, compadre, si esto no paga impuestos, es fantástico. Y en realidad tenían razón muchas veces, porque, por ejemplo, antes del 2010, tú tenías infinitas propiedades de FL2, que después vamos a explicar qué es eso, para que se queden con el concepto de que era infinitos de FL2. Hoy día, después del 2010, la reforma lo cambió a solo dos. Y DFL2 es un atributo de las propiedades de menos de 140 metros cuadrados que tienen ciertos beneficios tributarios. Después, además, el 2015 se agregaron el impuesto, el IVA a los departamentos, no solo a los departamentos, a las propiedades, el IVA inmobiliario. O sea, además del impuesto que uno pagaría, los DFLO ayudan al tema del impuesto territorial, que el impuesto territorial es uno que ha existido siempre, que se conoce como las contribuciones. Entonces, las contribuciones son un impuesto que se llama impuesto territorial, que lo define impuestos internos cada 4 años, y se paga estas contribuciones 4 veces al año. Simplemente se saca aproximadamente, para que se haga, hay una forma de calcularlo, pero es aproximadamente el 1% del valor de la propiedad que se saca. Hay un monto exento que se define cada 4 años, que es aproximadamente 35 millones de pesos o 33 millones de pesos. Si tu propiedad vale más que eso, el monto superior a eso paga aproximadamente el 0,90%, 0,93%, y después de los 100 millones paga 1, algo. Entonces, por eso en promedio le diría que es el 1%. Es el impuesto territorial. Y además está el impuesto, que ese impuesto territorial es todos los años, es para siempre. Tú pagas el 1 para siempre. Y Bien. además, el, el DFL2 tiene ciertos descuentos, pero ya, pero es para siempre. Y está este impuesto a la compra, que ese ya existe a partir del 2015, el IVA famoso, que también ahora se está entrando porque es un tema nuevo, que uno puede descontar ese IVA que paga si tú compras, así como cualquier bien si tú ¿Empresa? si tú compras como persona natural, fregaste en ese ámbito. Ganas en otros ámbitos, tiene el DFL2, tiene otros beneficios, pero si compras como empresa, o como, tampoco tienes que armar una empresa, puedes comprar como empresario unipersonal, o sea, tu mismo root, pero en formato primera Empresa. categoría, que Ujú. tributas en primera categoría. Tú puedes descontar después esto, pero por ejemplo, hay formas de descontarlo. Y una forma es arrendarlos amoblados. ¿Por qué? Porque tú cuando arriendas amoblado, arriendas con IVA. Entonces puedes descontar el IVA del arriendo amoblado con el IVA de la compra. Por ejemplo, son Perfecto. detallitos que están O sea empezando que todas las a ocurrir. personas que están pensando en arrendar con Airbnb o Booking, amoblado, que es la Que panacea, Airbnb está depende, porque Airbnb no sé si está pagando IVA en este minuto. O quizás ya salió la ellos ley, te pero si obligan a arrendas declararlo. amoblado Unido a mensual, sí. O sea, no, te dice, ellos dicen, a la usted tiene que plataforma. pagar sus impuestos. Hágase Ah, cargo usted. perfecto, ya, ya. O sea, el problema de Airbnb no es que él no, ya. O sea, la gente, esa parte yo nunca he arrendado en Airbnb, pero si Yo uno tengo. arrienda por Airbnb y hace lo que corresponde también, porque uno puede hacerlo a la mala y obviamente va a salir con más plata en el bolsillo porque no paga nada, o a lo que corresponde, que es pagar lo que corresponde si ganaste plata, ahí tú podrías descontar impuestos de lo que pagaste al momento de comprar. O sea, la propiedad empieza a recuperar algo de lo que pagaste.
Sí. que es súper interesante, pero es un tema ya más profundo. Claro, es Ahí cuando ya tienes se 4 o 6 necesita, se departamentos. necesita podría hacerlo con uno, si te compras un departamento caro y no es de FL2, por ejemplo, y lo quería, Claro. o sea, te compras un departamento en el Golf para arrendarlo por Airbnb a grandes empresas y lo arriendas y le sacas 3 millones mensuales, por ejemplo, yo te diría que no es mala idea recuperar el IVA de ese arriendo. De 3 millones. Entonces, entonces, siempre va a depender del contexto en que uno se encuentre. Si compra un departamento pequeño de 250.000 pesos de arriendo mensual para arrendar de forma residencial, probablemente este tema del amoblado no va a ser interesante en ese minuto. Va a ser para otro tipo de personas. Oye, pero Así que, a ver, ¿te parece si hablamos un poquito más del famoso DFL2? Porque se ve el DFL2 por todas partes. sí, esto es increíble. El DFL2 es algo increíble. Es un decreto con fuerza de ley número 2. Por eso se llama DFL2. Se creó hace mucho tiempo. Ahí Hoy me parece mucho que lo lanzó. declaro mi ignorancia de quién fue quien lo creó. Y ahí tengo a ese amigo experto que me dicen, el gran decreto creado por, pero se me olvidan los nombres. Entonces, Casi no seguro lo que sé. fue Frey. Pero el tema es que se creó por el déficit habitacional que existe en el país y que sigue existiendo. Todavía nosotros no cubrimos, no ocupamos ese déficit habitacional. Por algo existen campamentos, existen hartas cosas. Que llega mucha gente inmigrante a Chile todos los años, excepto por el coronavirus, pero después probablemente va a retomar con fuerza. Si ustedes se fijan, nuestra economía está golpeada, como todas, pero probablemente de la región somos las menos golpeados. O sea, en otros países quizás quieran esconderlo o no, pero muertos en la calle, o sea, es otra realidad. Entonces la gente va, cuando se vuelva a la recuperación y se abran las fronteras, Chile, que dentro de todo, yo amo mi país, en verdad, pese a que puedan hacer cosas malas, yo entiendo que todos los gobiernos tienen cosas malas, casi todos los países, y pintados con los dedos hay países que suenan como maravillosos, pero no nacimos en esos países. Entonces, o uno se va para allá o se queda donde está y trata de mejorarlo. Yo trato de mejorar mi país. Yo, de hecho, yo viví en Australia un tiempo, me fascinó Australia, pero yo decía, pucha, quiero llevar eso de Australia acá. Y algún día me gustaría, en mi barrio, cuando ojalá me vaya muy bien, que es mi sueño, que me vaya increíble, poder poner una parrilla gratuita en la plaza, que la gente vaya y prenda el fuego y se prenda sola, y esas cosas son tonteras, pero son cosas que vivía allá, que las encontré extraordinario y que cada uno cuidaba y nadie se robaba nada y todo era increíble. Acá yo creo que se puede si uno hace las cosas bien. Entonces, se creó este DFL2 para cubrir una demanda de déficit habitacional y el DFL2 en simple tiene estos beneficios. Primero, las propiedades de DFL2 están exentas en un 50% de sus contribuciones. Ah, para que no sabe, DFL2 son propiedades con un tamaño inferior a 140 metros cuadrados. Eso es un DFL2. No importa el precio, no importa, se llama vivienda económica, entonces la gente asocia como, pero es que tiene que ser algo barato. No, puede ser un DFL2 de 50.000 UF. O sea, no sé qué propiedad vale 50.000 UF, pero de ese tamaño, pero podría ser. Lo importante es que sea menor a 140 metros cuadrados. Eso es el Bien. DFL2. Eso, tu propiedad por tener ese tamaño, en un terreno menor a 500 metros también, si tú compras una parcela de 5.000 y le metes una propiedad chica, probablemente no se va a coger el beneficio. Ojo con eso. Hay que ver, tiene ciertas prestadas, pero normalmente Limitaciones. en un terreno de 500 metros sí hay una propiedad. Y esos son los terrenos normales de uso habitacional. Entonces, el DFL2 tiene eso. Y los beneficios, 50% extensión de las contribuciones. O sea, tú pagas la mitad de las contribuciones durante hasta 20 años, dependiendo del tamaño. Hasta 70 metros cuadrados son 20 años. De 71 a 100 son 15. Y de 100 a 140 son 10. Por ejemplo, el edificio que vamos a lanzar son todos menores a 70, todos por 20 años. O segundo beneficio, libre de impuesto a la herencia, que eso es algo extraordinario. Para quien no sabe, el impuesto a la herencia es otro de los impuestos que es bien gravoso, que nada, o sea, ojalá a nadie le gusta recibir, bueno, hay gente que sí, hay gente que se pelea por recibir la herencia, pero uno cuando recibe una herencia dice, qué rico, me llegó un departamento y vale 100 millones, uy, y aparece Papá Fisco con una carta, usted me debe. Y si no me 50 equivoco, el millones de. impuesto a la herencia es como un 30, no me Bueno, sé exacto, pero casi 40. es casi un 40%. O sea, te llegaron 100 millones de propiedad, usted le debe 40 en cash al fisco. Entonces, En mucha gente dinero. tiene que vender las propiedades, por ejemplo, para poder pagar el impuesto, o tiene que ver qué hacer, o hipotecarla, porque tú recibes una propiedad, no recibes dinero, y tienes que pagarle impuesto interno dinero. Entonces, por ejemplo, eso es algo importante de saber. Con el DF2
eso no pasa. Hay que verlo con el contador y todo, pero eso no, tú estás libre de impuesto a la herencia por dos propiedades también, esas mismas dos. Son siempre dos, recuerden. Tercer beneficio, que es como el más extraordinario que muchos ocupan normalmente y principalmente los inversionistas, es que es libre de impuesto al arriendo. O sea, todo lo que tú arriendas y percibes por ingresos, no tienes que ni siquiera declararlos. Te da lo mismo, porque son exentos, tienen inmunidad tributaria. Esa es la palabra, inmunidad tributaria. Entonces, da lo Tremendo. mismo. Entonces, eso es tremendo, porque uno dice, oye, este negocio funciona porque tiene, bajo la ley, no tenéis que hacerlo chueco, bajo la ley cumple con que es rentable, no paga impuestos, es extraordinario, no tiene, o sea, un montón de atributos. Después con el tercero en adelante es donde uno tiene que tener mucho ojo. Y ahí donde la frase, tu departamento se paga solo, empieza a cobrar un resquemor que yo les digo a todos los brokers, y a Ignacio se lo he dicho estos últimos días, que tu departamento se paga solo, se use con mucha precaución, porque uno puede decirlo eso, o sea, obviamente cualquier departamento se paga solo si uno pone el 90% de pie y probablemente te quedas con una deuda pequeña, pero eh, un departamento chiquitito, si una persona se compra 5, 6 como persona natural, te lo Cuidado. aseguro, te lo aseguro, vas a salir para atrás. Vas a pagar más tú de lo que te generan al año. En los Por, primeros dos por los nada, impuestos, perfecto. por los impuestos, dices tú. Por todos los impuestos, exactamente. Si lo compras Claro. como persona natural, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar una estrategia de inversionista, si vas a comprar más de dos. Podría ser, Esa, porque son dos de FL2, entonces podrías son dos comprar de FL2. dos tu mujer, ahí tienes cuatro Sí, y el por ejemplo, tú tercero. con tu señora, exactamente, dos tú, dos tu mujer, ahí tienen cuatro de FL2 familiares extraordinarios. Y listo, esos cuatro no pagan impuestos, no, todas estas maravillas, el arriendo va a funcionar. Si es que el arriendo, por ejemplo, te sobra un poquito del dividendo, ese poquito te sobró y te sobró. En vez cuando uno pasa y lo puede ocupar para los gastos que vienen, porque es importante saber que la inversión inmobiliaria tiene después gastos. Ahí cuando me preguntan, oye, ¿nuevo o usado? Es un mundo diferente. El usado probablemente vas a tener gastos, depende, o sea, si lo compras con un año de uso, quizás no tanto, pero si ustedes se fijan, todas las inmobiliarias tienen garantías. Normalmente las garantías llegan a los 5 años, un tipo de garantía, y a los 10 años las propias de construcción, de cosas como fundamentales, pilares, qué sé yo. Entonces, pero las garantías duran un tiempo. Y esto, si alguien conoce el concepto de obsolescencia planeada, que yo lo encuentro nefasto, pero lo pasan en la Católica en Ingeniería Comercial y pasa en el mundo, que es que tú puedes planificar que algo se echa a perder. Entonces, ¿alguien se acuerda que antiguamente un refrigerador tú podías tenerlo 30 Sí, años, una ampolleta podías terrible. tenerla 30 años y funcionaba impecable? Y uno dice, pero ¿cómo ahora me duran 2 años? Y la garantía a los 2 años, a los 2 años, un día dura la garantía. Y se Y echa a a los dos perder. años se apaga. Bueno, Entonces, ¿por qué? Porque alguna vez también se dieron cuenta que hacer ampolletas para toda la vida, pucha, vendiste las ampolletas como loco y después nadie más te compra. Quebraste la empresa. A menos que sí. las venda a un precio extraordinario, que nadie quiere pagar ese precio extraordinario para que te dure toda la vida. Entonces se creó la obsolescencia planeada. O sea, las cosas se hacen para que dejen de durar hasta un tiempo. Eso en toda la vida. Las propiedades yo no les diría que eso está, ¿eh? No les diría. Pero también, obviamente, las cosas dentro de la propiedad sí. La cocina va a durar 2 años o 3 años. Y si tienes suerte y un arrendatario muy bueno que la cuide con pinza y en medio tuerca, puede durar más. Entonces, tú tienes que saber que después de la compra, cuando tú compras el nuevo, vas a tener primero que todo, para que sepas así las cosas como son, y es de FLO, no te despreocupes de los impuestos, tenés inmunidad tributaria, pero vas a tener que pagar contribuciones igual, aunque sean con descuento, vas a pagar contribuciones. Es un costo que tienes que anotar, ahí check. En vez del 1% va a ser el 0,5%. Entonces tú notas ya un 0,5% y recuerden, sobre el valor después del monto exento, sobre los 35 millones. O sea, si tu propiedad tiene que valer 37 millones para pagar un impuesto sobre 3 millones, los 2 millones, y sobre esos 2 millones el 0,5%. O sea, un impuesto pequeñito en ese sentido. Y el estacionamiento y la bodega también pagan, y esos no tienen extensión. Entonces, ahí tú tienes que saber eso y anotarlo ya. Eso es un costo. Los costos del banco, porque estamos hablando de una inversión que probablemente tú vas a pagar con banco.
La acabo de ver. Sí, sí, sí. Efectivamente, tus DFL son 2 en tu vida. No quiere decir que si tú los compras, quemaste el cartucho y los perdiste. No, tú puedes comprarlos y hay muchos inversionistas que compran 2 y van comprando 2. En el fondo los venden y recompran. Los venden y recompran. ¿Y por qué hacen esto? Porque van comprando DFL2 más grandes. Sí, Entonces, por ese. ejemplo, alguien parte con un DFL2 de por Un ejemplo, alguien que está estudio. empezando, un estudio chiquitito, 1000 y algo UF, en algún sector bien emergente. Perfecto, funciona, se arrienda, impecable. Después los vendí y te compráis unos de un dormitorio. Después, no, es que ahora quiero uno de 2 dormitorios y cada uno lo arrendas en 400, o sea, tienes 800.000 pesos libres de impuestos. Después, no, sabes que ahora que me ha ido muy bien, ya me quiero pegar un salto, aunque sea menos rentable, porque uno puede decir, no, es que no es rentable, pero igual me quiero comprar en una comuna más consolidada porque se arrienda más caro, entonces me voy a Ñuñoa, después me voy a Las Condes y hay gente que puede tener 2 DFL2 en Correcto. el barrio más grande del país, y además tú vas ganando la plusvalía de entre medio de las compras a las ventas. Recuerden que también hay un gasto que si impuestos internos dice, porque impuestos internos te puede cobrar impuesto por la venta, que no es por la venta total, es por la diferencia entre lo que tú compraste y tú vendiste. Para que nadie piense, porque hay gente que me dice, no, es que si lo vendo salgo para atrás. No, no es eso. Si tú compraste a 2.000 y lo vendes a 2.200, tú pagas impuestos sobre los 200 y ese impuesto normalmente es un 10%. Entonces tampoco es que es el fin del mundo, es malo el Tampoco, negocio, 20 no, UF, claro. 20 UF es de sobre, ya, pero hay que conocerlo. Uno tiene una inmunidad tributaria personal, como persona también tú tienes un tope de 8.000 UFs libres de impuesto a la ganancia de venta, pero impuestos internos determina, y impuesto interno puede decir, no, esa propiedad yo sé que tú la vendiste para inversión, así que le voy a cobrar impuestos. Y uno tiene que entrar a defender si es que lo hizo o no de esa manera. Porque esa extensión de 8.000 UFs se creó para las personas que compran y venden para cambiarse de casa. Ese es el Ujú. objetivo de la extensión tributaria de la 8.000 UF. Entonces, obviamente, Perfecto. una persona que compra y vende 2 departamentos al año, y el impuesto interno va a decir, soy tonto, o sea, el gallo vive en 2 departamentos por año y los vende cada año, y ahí impuesto interno puede entrar Claramente, a claro. fiscalizar. Ahí el señor de Ahí, impuesto interno te puede ir a ver. Claro, ahí es donde ya exactamente. comienzas a pensar en tener esta empresa que hablabas tú al principio de tributar como primera categoría. Exactamente, sí. Después acá me preguntan también, después del segundo DFL2, ¿qué recomiendan para que el negocio sea rentable? Va a depender. Ahí Carlos Satsten que pregunta por Instagram y después voy a ver las preguntas de acá, pero va a depender, porque si yo, por ejemplo, tengo un ingreso anual de quizás menos de 20 millones de pesos, el impuesto que pago va a ser bajito, o sea, no tan bajito, pero va a ser relativamente bajo. Entonces, probablemente quizás el tercer departamento aún me convenga tenerlo como persona natural, tendré que pagar los impuestos, sí, que lata, pero tendré que analizarlo. Simplemente por eso los costos de la inversión son importantes. Uno dice, mira, aquí voy a tener que pagar un 12, un 13%, un 8% de impuestos, ya tengo que pagar los costos de los bancos, tengo que pagar los costos de las mantenciones de las cosas de la casa, las contribuciones y una serie de todos los gastos, la administración en caso de que la tenga con un administrador, entonces va sumando 8% más 8%, 16%, y uno dice, mira, la propiedad, pucha, me deja anualmente, me está dejando arriendo dividendo 20 lucas, pero al final 20.000 pesos, 20.000 o 30 dólares, no sé, algo así, pero resulta que entre todos los gastos me he hecho 50 dólares mensuales, me sale para atrás. ¿Es mal negocio? No, porque depende de cómo estás haciendo el negocio. Si tú piensas, o sea, si lo tienes para dejarla para siempre, vas perdiendo plata, pero normalmente esto se convierte en plusvalía futura que tú la recuperas al momento de vender. Y ahí tú sacas lo que se llama la famosa TIR o el famoso ROI, que es el retorno del negocio completo. Entonces, ahí tú puedes ver si fue una buena inversión o no. Si piensas que Claro, uno puede decir, oye, me está costando 20.000 pesos mensuales de mi bolsillo mantener esta propiedad, qué locura. Sí, pero eso tú lo podrías haber puesto en una PB y créeme que 20.000 pesos mensuales en una PB, aquí está Eduardo Pavés de los Seguros. ¿Cuánto te renta 20? Menos de una UF. De hecho, no te dejan poner menos de una UF, No nos dejan poner menos de una ya, UF. pero si tú pones una UF mensual en un seguro, probablemente tu pensión a 30 años no va a ser extraordinaria. No, no, No va a no, ser no, hay extraordinaria. que invertir un poco más. hay que Entonces, invertir un poco acá más, tú dice estás, Eduardo. exacto, entonces acá tú puedes decir, oye, pero en esta propiedad es algo para atrás, pero igual si la quieres tener para herencia, 20.000 pesos mensuales para tener después una herencia de 400.000 pesos mensuales,
quitando el impuesto te va a dar 350, no sé, No es es malo. bueno. Es bueno, y además vas a poder venderla y te van a ganar, porque el APB, por ejemplo, yo no estoy en contra del APB, pero hay que comprar cosas a veces para saber, porque el APB tiene liquidez, tiene otras cosas, o sea, bueno, no tanta liquidez porque si la sacas pierdes el beneficio, pero tú armas un globito que al final te lo van desinflando para devolvértelo. Entonces tú diste plata y después te la devuelven y te la pierdes. En la propiedad tú diste plata, se infló el globito y el globito es tuyo. Entonces te da plata todos los meses y después, si tú quieres, la vendes o la heredas, pero y te ganas ese diferencial. Entonces ahí uno dice, chuta, ¿es malo pagar 20.000 pesos mensuales de diferencia? Depende, el objetivo. Entonces, por eso no te podría decir qué se recomienda y al revés, si estás en un tramo gravoso de que pagas 40% de impuestos, 35% de impuestos, ahí yo te diría quizás la tercera propiedad sea mejor como empresario unipersonal, no como empresa. Ojo, porque como si tú armas una SPA o una EIRL, ¿ah? No, te decía que miras a esta cámara. Ah, ya. Si tú armas una empresa, tienes que lograr hacer que a esa empresa le presten la plata para comprar la propiedad. Y eso no es Claro, fácil. La empresa tiene que tener 2 años de existencia Claro. ganando plata, a menos que sea un millonario y le pusiste un capital enorme a esa empresa y esa empresa compra ya, eso, pero lo normal, la gente normal, el 95% de los chilenos que no tenemos un capital de 1.000 millones en la espalda, entonces tú vas a hacer esta empresa y no te va a servir, porque no le van a prestar la plata. Entonces tú lo que haces es iniciar actividades en impuestos internos como primera categoría y tú con tu mismo root empiezas a tributar en una categoría diferente por esa tercera, cuarta propiedad. Y esas entran en un régimen tributario de primera categoría donde tú pagas un 25 o un 27, depende cómo se lleve. Ahí también, vuelvo, yo no soy experto en tributaria, pero he ido aprendiendo. Y tú pagas sobre la utilidad, que esa es la magia. Entonces tú puedes empezar a meterle gastos, tú puedes meterle es que te puedes autoimponer un sueldo descontado, el costo de la administración, un costo, el costo de las contribuciones, el costo del impuesto que pagas al banco, un costo, y empiezan a haber costos, 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 costo del que seguro. hasta puede salir para atrás la propiedad, o sea, puede pagar cero impuestos. Ayer vimos un caso de una persona que tenía 10 departamentos que tenía que pagar, y para que vean el número, porque es así de heavy, ella nunca en su vida había pagado impuestos, porque se lo descontaban del sueldo, no se daba cuenta, y ahora tenía que pagar 8 millones de pesos. O sea, ella pagaba 2 millones, pero no los veía, porque típica declaración de impuestos que uno paga, pero no se da cuenta porque se netea. Pero después le llegó la nueva de impuesto interno, usted debe 8 millones. ¿Qué harían ustedes si no sabían que deben 8 millones de pesos? Por una propiedad que pagaste, que se paga sola, y no te genera ni uno. La propiedad venía así, todos los meses, Neteada. neteada. O sea, tú debes 8 millones. Impresionante. Estaba vuelta Claro. loca, angustiada, pensó que todo era una estafa y a mí me prometieron que todo se pagaba solo. Entonces, esa era la sensación que le daba. Ella quizás también tomó errores al momento de no buscar un asesor tributario, porque es súper importante saber que el tema tributario es de uno. Por eso yo digo, en Estados Unidos la gente es más consciente y en otros países también, porque los taxes están ahí para todos. Acá la gente como que no entiende porque está el IVA, pero el IVA tampoco te lo muestran, te dicen más IVA. Y hay gente que ni siquiera sabe lo que es el IVA. Entonces, uno paga. Ni cuánto es Recibe, tampoco. recibes tu sueldo y Ok, tú no sabes cuánto pagas de impuestos, pero estás claro. pagando, entonces tú siempre tienes que saber los impuestos que pagas. Y tienes que saber que ganar plata implica impuestos. O sea, si tú vas a arrendar, justo los DFLOs no. Entonces, qué lindo, los DFLOs tienen esa extensión. Pero si tú sabes que vas a dedicarte a rentar, vas a tener que pagar impuestos y tienes que averiguarlo. Entonces, Claro. pero ella, ¿qué pasó? La atajamos a tiempo, y gracias a su broker y gracias a después a que el tributarista le agarró el caso y al final no va a pagar impuestos porque logró hacer que todos esos ingresos se neteen con todos los gastos proporcionales, pero también eso tú no lo puedes hacer ex post, tú lo haces antes. Tú no puedes llegar a impuestos internos cuando debes la plata, porque ojo que Claro. ella no es que debe 8 millones, es que ella si tributa todo este año y no y no hace nada, va a pagar 8 millones el año que viene. Pero si tú tienes que hacer, pero si tú llegas a impuestos internos cuando ya te cobra, fregaste. No hay Ya vuelta atrás. no hay vuelta atrás, ya debes Así la es. plata. Entonces acá tú tienes que declararla mes a mes, porque tampoco impuesto interno sirve que tú le digas, hoy me llegó mi declaración, ahora
voy a ponerme a declarar todo lo que pagué, porque en verdad, mira, aquí tengo unas boletas, me da lo mismo, te van a decir. Usted empieza a arreglarse de ahora en adelante. Y además, Así es. si se atrasa, le cobro multa, porque es su deber como ciudadano saber Como que tiene que pagar. contribuyente. Como contribuyente, usted tiene que, no existe el no sabía por omisión. Alguien no puede ir a asesinar a una persona, estoy por un ejemplo extremo, pero tú no asesinas a alguien y dices, es que yo no sabía que matar era un delito. Acá es lo mismo, yo no sabía que pagar impuestos era un delito. No se puede nomás. Entonces, lamentablemente es algo que uno tiene que orientarse. Por Y supuesto, en este aquí caso, también ella es lo verá distinto. mes a mes. Sí, y por cierto, como hemos estado diciendo, cuando tú tienes inversiones grandes de 8 departamentos, 10 departamentos, estamos hablando de inversiones potentes, ¿me entiendes? No estamos hablando de que te compras un departamento de FL2, ¿me explico? Entonces, cuando tú estás en esa situación, tienes que considerar dentro de tus costos, y este es el tema de hoy día, ese tipo de gastos. Por cierto, aquí nos comentan en Instagram, Francisco, Sí, como porque no, me puso como, oye, pero tampoco puedes ponerle gasto. Yo le estoy claro, diciendo, no es ponerle gastos, ojo, son gastos reales. Entonces, impuesto interno te puede objetar, obviamente objeta si es que piensa algo, pero si tú tienes todo real, no tienes por qué preocuparte. Yo tampoco digo inventen gastos. Inventar gastos es lo mismo que que engañar a impuestos internos. Sigue siendo es malo. Si no es inventar gastos. Tú de verdad la propiedad tienes un corredor, si lo tienes, obviamente, y le pagas ese 8%. Tú en verdad tienes un crédito hipotecario que paga impuestos, los tienes y los puedes poner. Acá están los impuestos que pago. Tú en verdad tienes el costo de las contribuciones, los pones. Tú en verdad puedes ponerte un sueldo si al final va a ser tu trabajo o el de alguien. Tú dices, oye, ¿sabes que yo le asigno un sueldo de 200.000 pesos mensuales a alguien que me ayuda, a un contador? Entonces empieza a tener gastos esa administración de propiedades. Y después, si uno va creciendo, probablemente, probablemente después vas a tener más ingresos que gastos y vas a tener que pagar impuestos. Es normal. Recuerden que si ganan plata, es porque estás haciendo un buen negocio. O está Está generando más, generando. Entonces, claro. si está generando, está bien. Lo malo es que aquí Claudio Olivares pregunta ahí en las preguntas, pone eh, el impuesto a partir de la tercera propiedad, no es cuando tú lo haces como persona natural, ese es el problema. Como persona natural no es por el diferencial, es por el total del arriendo. Y ahí no importan los gastos. ¿Eso por qué? Porque alguna vez algún genio político, que no importa, no voy a decir, al que lo averigüe va a descubrir de qué color es y qué idea se le ocurrió revolucionaria, de que la gente que ganaba plata tenía que pagar más que todo. Entonces dijo, el arriendo se graba completo. Y aunque alguien le decía, pero oye, pero si hay gastos detrás, no, se graba completo, como persona natural completo. Entonces, no importa que tú tengas un crédito, no importa nada. Existe de otro ahí la beneficio, importancia que no del lo FL2. hablé, sí, pues el DFL2 es un tema, hay otro beneficio tributario, pero no tiene que ver con el arriendo. Tú como persona natural, también existe un beneficio tributario que se llama 55 bis, que esto Ya. si lo sumas a los DFL2, te queda más extraordinario el negocio. El 55 bis es que tú puedes, artículo 55 bis, tú como persona natural puedes descontar con un tope de 8 UTA anual, o sea, 4.600.000 pesos aproximadamente, tú los puedes descontar si son 4 millones que tú pagas por concepto de impuesto hipotecario. Entonces, tú si pagas impuestos hipotecarios, puedes descontar eso de tu global complementario, de los impuestos que pagas. O sea, tú puedes incluso recuperar plata. Es así de fuerte. Entonces, tú puedes descontar impuestos con ese tope, siempre y cuando tú ganes menos de 90 UTA. No me sé el cálculo exacto, pero es harta plata. Este artículo se creó para la gente de clase media baja Media. y media y también un poquito alta. Si al final ganar 3 millones mensuales igual No es se me un buen escucha. sueldo Clase y media emergente. media estirada para arriba, pero ese beneficio completo de ahí para abajo. Si tú ganas más, el 55 bis se empieza a achicar. Y si ganas más de 150 UTA, que es mucha plata al año, no existe. Ahí no puede usar este beneficio, por ejemplo. Pero Oye, entonces, si Francisco, se ¿qué es fijan, una UTA para decirle a una nuestra UTA es gente que... unidad Unidad tributaria tributaria. anual. Unidad Perfecto. tributaria anual. Y cada UTA son como 670.000 pesos. Uno puede buscar el impuesto interno valor UTA hoy y te dice, pero está como 660.000 pesos. Entonces, me gustaría que hablamos un poquito, antes de despedirnos, del famoso Capture Rate, retorno sobre la inversión y la TIR. Explícanos un poquito sobre el Capture. ¿Cómo yo sé
si es que estoy haciendo una buena inversión, porque hay tantos costos que yo no desconocía, hay tanta información que yo desconocía que, chuta, ¿será que la próxima semana cuando tenga que tomar mi decisión estoy haciendo un buen negocio? Y si es que no tomo la decisión y me voy a la calle a buscar yo mis propias inversiones inmobiliarias, ¿cómo sé si el vendedor no me está inventando? ¿Cómo yo tomo mi decisión? ¿Qué Perfecto. ratios? ¿Cómo yo defino eso? Pero que sea rápido, así, ¿no es cierto? Sí, puede ser Simplifica la rápido. Les voy a vida. explicar de qué se trata No, esto. no, Son no que términos que expliques uno... rápido, no que tú expliques rápido, sino que, Que una persona rápidamente puede decir, acá hay claro, negocio, acá hay business. simplifiquemos esto de alguna manera. Ya, ojo que, ya, les voy a explicar esto. Recuerden que esto no es todo, son términos financieros que normalmente se ocupan en el mundo financiero de los negocios que se han ido incorporando al tema inmobiliario en medida que ha entrado al mundo inversionista. Esto no es la Biblia, no porque tenga un buen cap rate es buen negocio y si no, no, porque también en el cap rate, la plusvalía, por ejemplo, que la plusvalía es lo que crece la propiedad en el tiempo, es ciertamente especulativa. Entonces tú no puedes decir, esto va a crecer y yo sé que va a crecer un 10%, entonces el ROI va a ser increíble, es una especulación. Tú no sabes y no depende de ti. Cuando tú haces un negocio, el ROI depende no 100% de ti, pero tú más o menos sirve más porque tú dices, yo voy a producir tantos celulares y los voy a vender y tengo un plan de marketing. Acá tú tengo un plan de marketing para que el barrio de mi propiedad crezca, no existe. Entonces, depende de cosas externas que no puedes controlar. Antes de pasar, quiero responder rápido a una niña que preguntó en YouTube por qué algunos Ya, DFL2 no pagan impuestos, contribuciones, no es porque sean DFL2. Ojo, diferenciar. Las contribuciones se pagan, hay un monto exento de contribuciones que lo define impuestos internos cada 4 años. Ahora estamos con un monto que es aproximadamente de 35 millones de pesos. Si tu propiedad está tasada, su tasación fiscal es menor a ese valor, no paga contribuciones y las contribuciones se pagan sobre ese valor y todas pagan contribuciones. Da lo mismo si es DFL2 o no, pero el DFL2 paga la mitad, pero sobre siempre ese monto exento. Por eso es que algunas Y ese propiedades monto no pagan. exento, y ese monto exento lo encuentro en servicio impuesto interno, me Servicio imagino, impuesto ¿cierto? interno, hay un Uno menú, pone su propiedad, tú tienes claro. raíces o tasaciones, creo que abajo dice contribuciones y pagar contribuciones, y ahí tú puedes sacar un análisis de tu propiedad y te dice, tu propiedad vale, por ejemplo, la mía que es de 2 dormitorios, que me costó más yo pensaba que iba a pagar impuestos, y sale valor tasación fiscal, 29 millones y algo, no paga contribuciones. Entonces, perfecto. Perfecto. Pago contribuciones por el estacionamiento y la bodega, pero, pero Pero pago no con contribuciones por el, la propiedad. Y ahora sí claro. vuelvo al cap rate. ¿Qué es lo que es el cap rate? Y también para cuando tengan un broker al frente y les diga cap rate, usted le pega una cachetada si se lo está mintiendo en su cara. El cap rate en simple es los ingresos que te genera la propiedad anual menos todos los ingresos, los arriendo en este caso, la propiedad, ponte tú, si se arriendan por ejemplo, vamos a un ejemplo simple, en 100.000, se arriendan y la propiedad vale 1.000. Entonces tú dirías 100.000 por 12, eso es 1.200.000, Viendo. Ujú. 1.200.000. Entonces tú decís, ya, y ahí hay gente que te dice, le voy a decir lo que no hay que hacer. Pescan eso, lo dividen por el valor de la propiedad y la propiedad valía 100.000, entonces, o sea, valía, sí, a ver, yo lo hago, 1.200. yo tengo la calculadora acá, vamos, Ya, vamos. mejor, mejor. El arriendo Oh, es, un es, millón es doscientos, salió en 1.200.000 y la propiedad vale 10 millones, por decir algo. claro, el arriendo son 100.000 pesos mensuales, por lo tanto por Sí, 12 me da 1.200.000, dividido en cuánto vale la propiedad, 1.000 UF, son sí, 28 millones de pesos. 28.700.000, claro. Ya, 28 millones para hacerlo más cerrado. Ujú. Ya 0.042%. Un ya, 4%, entonces tú dices 4.2 que la de propiedad, cap rate y hay 4,2. gente, no, porque ese no es el cap rate, eso es lo que Claro, quería está mal decirle. calculado. ¿Cachai? Esa es la gente que yo encuentro, que, bueno, hay gente que desconoce, pero hay gente chanta, que te dice, no, que mira el cap rate. No, no, no. Esta es la rentabilidad bruta. Sí. Rentabilidad bruta es arriendo sin ningún costo, todo es maravilloso y fantástico, no Claro, de existen ahí los el tema costos en la de vida. costo Ya, oculto. entonces, ya, esa es la rentabilidad bruta. Pero después tú tienes el cap rate, que el cap rate es más que nada la renta, es ese ingreso menos todos los costos que tú podrías decir, oye, en verdad no son 100.000 pesos mensuales, porque resulta que pago a un corredor que me cobra el 8, ya 92, tengo impuestos, otro 7 por 5%, tengo
que arreglar la cocina cada 3 años, entonces lo valorizo anual, tengo las contribuciones, tengo el no sé qué, al final supongamos que vale, Pues que queda, la queda vacancia, que un mes de la arriendo cada vacancia, o 2 sea, años. tú en verdad no lo arriendas 12 meses, lo arriendas 11 meses, por ejemplo, por año, entonces supongamos que al final te queda en 80.000 pesos por 11, supongamos, para poner un ejemplo bien 80 por 11, dividido me los da mismos, porque el valor de la propiedad vale lo 880, mismo, Claro. 880, 1, 2, 3, dividido en 28 dividido por por 28 28 millones de millones. pesos, 1, 2, 3, te da 0,31. Entonces O la sea, propiedad, mira, y ese 1%. es el cap rate, 0,3, es el 0,30, o sea, el 3,1%. Entonces uno dice, uy, bajó, sí, bajó, pero ese es el cap rate real. Eso es lo que probablemente te va a dar esa propiedad, eso es lo que te va a rendir mensualmente. Y el cap rate normalmente, ¿por qué se saca? Es una manera de medirla, pero la verdad tampoco es que tú todos los años vas a ganar ese 3%. Ojo, porque vas a estar pagando, probablemente, significa que probablemente vas a estar para atrás, porque tú estás pagando dividendo, y el dividendo no se descuenta del cap rate. Porque el cap rate es una unidad de medida de cuánto te genera este activo que tú pagas y tiene costos completos, suponiendo que tú pagas completo al contado, versus lo que se arrienda. Entonces no entra el dividendo en esta ecuación, entran todos los otros gastos. Entonces, Perfecto. Ahora, chuta, explícame la diferencia entre eh, cap rate, que ¿sí? ya quedó clara, tiene que estar primero, entre qué rango y qué rango una family office, una persona que tiene los 1.000 millones de pesos atrás, decide cuándo entrar a un proyecto y cuándo no. Para que yo Ya, sepa, una por este pequeño persona, cálculo matemático, cómo estoy yo bien frente a una oportunidad o no. sí, un buen fondo de inversión normalmente que busca rentabilidad bajita pero bien estable, se mueven entre el 3,5 para arriba. Obviamente, si está muy arriba, se van a cuestionar, porque una propiedad que tenga el 7%, por ejemplo, van a decir que acá hay gato encerrado, porque es raro encontrar eso, pero 3,5 o 4,5, en verdad, con 4,5 para arriba empiezan a decir, entro. Y esto hacen unas calculadoras financieras completas, porque se compran el edificio al completo, muchas veces al contado y algunas veces con fondo, pero se compra un edificio completo, entonces tienen que rentar, quieren sacar una renta que sea bajita pero muy estable. Entonces, todas las matrices, las más importantes al final es la estabilidad del arriendo Bien, y la entonces calidad también. Entonces, para 4,5 aprox. simplificarnos la vida, yo agarro todo mi arriendo, le resto un porcentaje como un, ¿cuánto será? ¿Un 10-15%? Para Sí, simplificarme la vida. un 10%, sí, un 15% yo te diría podría, está bien calculado. Sí. O sea, si yo le resto un 10%, soy normal, 15% porque estoy apretando la inversión. Bien, agarro el total de mis ingresos, que son los arriendos, le saco un 10-15% y lo divido por el valor de la propiedad, me tiene que dar arriba el 4%, 4,5% y estoy frente a una buena oportunidad. Ahí ¿Así? uno está frente a uno de los factores que te habla de buena oportunidad, porque no es el Bien, único, porque el no es cap el rate no te único. habla de la plusvalía. No te habla de la plusvalía. De eso quería hablar yo ahora. Y la El plusvalía es retorno sobre normalmente la el negocio inversión. más importante para el inversionista. Aquí es donde está la papa caliente. Sí, porque acá está el típico, hay una El frase que se llama secreto. plusvalía igual alegría. Hablemos Porque, de porque Hablemos obviamente de eso, hablemos de metro cuadrado, porque hay mucha gente que me dice, ay, pero es que el valor del metro cuadrado está súper alto. sí, pues, pero es que ahí por eso es tan importante el negocio inmobiliario, se cruzan estos factores, porque porque para un 4,5%, pucha, hay fondos que te dan eso. Yo tengo mi Ah, plata claro, en tengo un varios fondo mutuo. fondos y tengo fondos que me entregan el 7, el 6 anual. Entonces, pucha, me conviene entonces meter mi plata en el fondo. No. O sea, No, sí, sí. no, porque igual es bueno ese, yo tengo plata ahí también, pero tengo plata en propiedades porque acá está, hay otro factor que es la plusvalía, que es lo que crece la propiedad en el tiempo. Ahí de la importancia de por qué tratar de comprar en sectores más emergentes, pese a que hay verdad que también Vitacura, por ejemplo, los últimos 10 años ha subido de forma estrepitosa, pero para comprar en Vitacura tienes que tener un capital alto. En sectores emergentes se repite esa plusvalía sin tener que poner capital alto. Entonces, eh, Lo hace más piensen, atractivo. piensen que las propiedades crecen en promedio un 5% anual. Entonces, tú estás comprando con solo un 10% o un 20%. Entonces, tú pusiste Para un veinte por hacerlo ciento más fácil. Hagamos el ejercicio con 100 millones de pesos, una propiedad que vale 100 ya, millones de una pesos. propiedad que vale 100 millones de pesos, tú en verdad pusiste 20, no pusiste 100, tú pusiste 20. ¡Pup! Perfecto. Suponiendo que pusiste el 20% de pie. Sí, es Porque porque hay sí, gente que para pone ser el 10, más pero realista, para ser más tranquilo con los bancos, supongamos que pusiste sí, un 20. más seguro. Y la Ya. propiedad sube, y la propiedad sube un
5 5%. millones. 5 millones. Tú no ganaste un 5%, además de que se arrendó, y probablemente supongamos que el arriendo se te neteó, entonces el arriendo a ti no te importó, no lo viste. Perfecto, no pesqué el arriendo porque el dividendo lo neteó. Ya, ok, no hay arriendo. Pero la propiedad creció 5 millones. Tú la vendes y tú ganaste en un año 5 millones sobre 20 millones. O sea, ganaste un 25%. En simple, ¿Ya? ojo que hay costos detrás, en verdad probablemente te va a dar un 20%, Sí, porque va a tener haciendo que poner, matemáticas simples. va a tener que poner un millón en gasto y qué sé yo, pero Por esa es la año, gracia, esa es la magia de este concepto, y acá es donde entran el famoso ROI, que es el retorno, en sobre el la fondo es inversión. sí, el retorno sobre la inversión, que Return ahí over investment. tú pones todo lo que tú pusiste, tú pones tus primeros 20 millones, pones los gastos que tuviste durante todo el periodo, los ingresos que tuviste, porque también son ingresos, pones el arriendo y los gastos, el dividendo, la cocina que cambiaste, le pones todo y lo que vendiste, y vas a recuperar tus 20 millones más tus 5 millones y te va a salir ahí el real retorno a la inversión, que ahí va a estar ajustado, no va a ser este 25 que te dije que es muy simplista, sino que va a ser un 19, por ejemplo. Pero si tú lo hiciste por 10%, si tú pusiste un 10%, 10 millones, te creció un 50, con los gastos y todo te va a quedar un 40, pero imagínate, 50% anual. ¿Qué instrumento te da 50% anual? No, no Con una, existe. con una relativa Déjame ver si entiendo seguridad. bien, Francisco. Para el tiempo se nos está acabando, se nos va a cortar el Instagram. Para ver si entiendo bien y simplificar esto al máximo, porque nos dimos unas vueltas, ¿no es cierto?, tremendamente profundas en algunos aspectos y puede ser confuso para una persona, sobre todo para una persona principiante, que es la mayoría de la audiencia nuestra. Nosotros, para poder definir si estamos frente a un buen proyecto o no, podemos calcular básicamente el capture rate, que es básicamente el total de los arriendos, dividido Sí, eso por te habla como la el rentabilidad 10%. mensual, que lo que te importa es que tenga un arriendo bueno. Al final eso es lo Buen que te arriendo. importa, que el arriendo sea bueno. Entonces ahí una buena calidad te va a servir y que sea estable. Porque el Bien. cap rate, de repente alguien te va a decir, para que tengas súper harto ojo, oiga, pero compres esta propiedad ordinaria aquí, ya, que es la más barata del sector, y te van a decir que el arriendo del sector es alto, y tú vas a decir, uy, qué buen cap rate. Mentira, porque probablemente esa propiedad va a tener un montón de gastos, te va a costar un montón venderla, y es probable que no tenga ni siquiera plusvalía o muy poca, porque las propiedades malas no suben de valor o suben poco. Claro. Entonces, Independiente del barrio. Cuando tú inviertes en desde, vas a tener resultados desde. Es una frase sí, tuya. sí, es una frase Pero mía. para simplificar esto, para tratar de llevarlo a chilensis, simplificado en su máxima expresión, es, déjame ver si entiendo bien, yo tengo que poner 20 millones de pesos, que por cierto, si lo pago en cuotas, ni siquiera lo tengo que poner, tengo que pagar de a poquito. Sí, Congelo el precio hoy día, me gano el 5% de 100 millones de pesos que no tengo, que no son míos, o sea, me gano el 5% de utilidad con plata que no es mía. exacto. Es que este es el único negocio donde tú tienes un socio que es el banco y que no te pregunta mucho para ponerte plata. Increíble. O sea, yo me gano el Y, 5% y te la presta por plata que no barata. es mía. Y te la presta barata. Porque un prestamista te va a cobrar el 15% anual. Acá te la presta al 3, al 4. Ok, por lo tanto, el retorno sobre la inversión inmobiliaria podría ser extremadamente alto si es que logro que tener un arriendo seguro, una inmobiliaria segura, un proyecto seguro, donde yo tengo una alta demanda de arriendo. Básicamente las reglas son barrio emergente, en blanco, para que tenga esa plusvalía, y todos los temas que hemos estado conversando esta semana. Workshop. Fantástico. Ahí, ojo que Andrea pregunta que no le quedó la fórmula del cap rate es los ingresos que te genera una propiedad por el año menos todos sus costos, todos sus costos. Entonces, si la propiedad es una propiedad en un sector que no se arrienda es un costo, todos los ingresos menos todos los costos dividido el valor de la propiedad. Ese es el cap rate. Perfecto. Oye, te queremos agradecer, Francisco, muchas gracias por venir. Hay muchos buenos comentarios, fue súper interesante el tema y ojalá le haya servido a nuestra gente que nos sigue todos los días y que le haya abierto hayamos podido solucionar otro ápice dentro de esta inversión inmobiliaria. Así que muy agradecido por haber venido. Gracias por tu tiempo, Francisco. Vamos a ver. Entonces, nos despedimos a todo el mundo. Chao, chao, que Sí, estén pues. muy bien. Hasta Nos mañana. vemos. Chao, chao. Mañana nos vemos. Cuídense todos. Adiós. Gracias.